Muy buenos días, dominicanas. Esto es Cátedra Médica. Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Hoy es martes 11 de octubre del año 2022. Son las 10:32 en toda la República Dominicana, asimismo la costa este de los Estados Unidos. Bienvenidos ustedes a el programa de salud, de todos los dominicanos. Aquí la salud merece respeto. Hoy tenemos la oportunidad de conversar de un tema bastante interesante y es relacionado al cáncer de laringe. El cáncer de laringe, una de las entidades que de la mano de nuestra otorrinolaringóloga, la doctora Leonela Acosta, estaremos conversando en todo el día desde las 10:30 hasta las 12 del mediodía en Cátedra Médica. Nuestra programación llega cada mañana a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es Rumba como emisora matriz, y todo el Cibao lo cubrimos a través de 101.1 Premium. El mundo a través de las redes sociales, el canal en YouTube, Rumba FM, y en Instagram, @Rumba 985 FM. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Muy buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Desde Moca, nuestro queridísimo doctor Nelson Rodríguez Monegro en el segmento sobre el escritorio, en los controles, a nuestros colegas, al señor Isidro Labur y a don Ismael García, y sobre todo a ustedes, a quien va dedicado este programa, como cada día. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Hoy es martes y un martes en el que nos acompaña la doctora Leonela Acosta para hablar de otorrinolaringología. Así que desde el inicio del programa motivamos a la gente a que se comunique con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Este equipo inicia a esta hora y media de programa para llevarles a ustedes información útil para el cuidado de su salud. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, Lisania, Isidro, Ismael y todo ese gran público que nos acompaña, Nelson, por allá, por Moca. Muy buenos días. Recuerdo a todo el mundo por allá, y a Mauri, un gran abrazo. Gracias, Roberto. Nelson, saludos, ¿cómo te sientes? Hola, hola. Muy bien, gracias. Un saludo con mucho afecto para Lisania, Roberto, desde luego, mi gran amigo Amaury, el equipo técnico y a quien va dirigida pues todo este contenido a esa población que a diario nos espera para mejorar el acervo de conocimiento en torno al cuidado de la salud. Así es que, pues, esperemos que el contenido del día de hoy pues sea de el agrado y el interés de esa población que a diario nos espera. Sí, mira, Nelson, vamos a ver algunos temas que están sobre el escritorio de Cátedra Médica en el día de hoy. Vamos a comentar algunos temas. Mira, hay un estudio que se ha hecho por el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, mejor conocido como el INDEN, y es que las creencias del pueblo, la gente de manera popular, pues acude no solamente por lo que es la práctica de nuestras poblaciones populares, sino también asociado a creencias religiosas y todo eso. Y pues recurre al consumo de las infusiones o los té. Y entonces esto trae una serie de trastornos, entre ellos abandono del tratamiento. Y entonces el INDEN dice que los té de hoja no sirven para los problemas de la diabetes. Esto parecería algo sencillo, pero el que una persona abandone su tratamiento pensando en que pues tiene un consumo de algo natural, le va a resolver el problema, pues a juicio del INDEN es un problema muy serio. ¿Qué tú opinas? Mira, realmente es un problema serio en la República Dominicana, dado los hábitos culturales de automedicarse, sobre todo con los famosos test o tisanas. No solamente en lo que respecta a la diabetes, sino un sinnúmero de enfermedades como la hipertensión, los problemas renales,
problemas de colesterol, en fin, son muchos los problemas de salud que la gente recurre de manera empírica y por tradición cultural a ingerir estas famosas tisanas, con el agravante de que abandonan en muchos casos pues el tratamiento de base. Fíjate, problemas hepáticos. Aquí hace mucho surgieron una serie de estudios respecto al tema de la cirrosis y qué incidencia tenían como consecuencia la ingestión de tisana. Y resulta que un sinnúmero de tisanas de uso cotidiano se demostró que eran hepatotóxicas y que muchos pacientes que desarrollaban, ¿cómo se llama?, problemas hepáticos, cirrosis hepática, cirrosis hepática, pues era secundaria a la ingesta de eso. Se han puesto de moda el tema de los tés verdes. Y una vez mi mamá, que sufre del colesterol alto, me dice, y es una cuestión genética de nosotros, todos tenemos colesterol alto, y me dice que ella había dejado el tratamiento y que estaba ingiriendo todos los días un té verde. Y yo le dije, mamá, mira, vamos, ¿qué tiempo tú tienes en eso? Tenía un mes, casi 2 meses. Había abandonado el tratamiento. Cuando le hicimos la medición del colesterol, pues rondaba los 300 como consecuencia de haber abandonado su tratamiento y estar tomando el famoso té verde. Yo recuerdo que mi papá, para problemas renales que tenía, tomaba lo que se llamaba el té de cola de caballo. Metía esa hierba en agua, y yo creo que al final, como se tomaba varios vasos al día de esa agua donde estaba inmersa la cola de caballo, pues el efecto hidratante del agua era lo que podría darle algún tipo de mejoría en torno a lo que, digamos, sería un aporte hídrico para el desarrollo fisiológico del metabolismo del organismo. Se usa con mucha frecuencia el tema del ajo para la hipertensión, el tema del jugo de chinola para la hipertensión. En definitiva, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de actitud? Es que lamentablemente no hay estudios que sustenten el beneficio de eso, por un lado. En segundo lugar, cuando tú haces un té, ¿cuál es la concentración del supuesto principio activo que tiene ese medicamento? No conocemos. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Entonces resulta que la gente abandona su tratamiento para asumir este tipo de cultura de tipo terapéutica. También nosotros, en cada dominicano hay un médico, todo el mundo recomienda y todo el mundo se lleva de esa persona que está recomendando, que tuvo una supuesta experiencia. Tú sabes la cantidad de gente que se han complicado con problemas de cáncer por estar abandonando pues el tratamiento indicado para irse a refugiar a veces en manos de curanderos o la bebida de las famosas botellas. En fin, ¿qué resulta? Si bien es cierto que la mayoría de los medicamentos se extraen de pues el mundo vegetal, no menos cierto es que eso está debidamente estudiado con metodología científica y demostrado qué cantidad del principio activo aislado es el que necesita, cuál es la dosis, cuál es su vida media en términos de metabolismo, cuál es la vía de excreción, cuáles son los efectos secundarios que pueden aparecer, en qué condiciones no deben tomarse esos medicamentos. Eso no ocurre con ninguna de las tisanas. De modo que, ¿cómo se combate eso? Bueno, se combate con educación, y es lo que nos falta a nosotros en la República Dominicana. Es decir, poder tener un plan estratégico desde el punto de vista de la educación en materia de salud y cómo ir desarraigando todos esos tipos de pareceres de las comunidades que al final son más perjudiciales que beneficiosas, y de la cual es importante, pues un movimiento de tipo naturalista pues obtiene grandes beneficios habida cuenta de que pues la gente
anda siempre buscando alternativas y la más de las veces no son las mejores alternativas para solucionar sus problemas de salud y se ponen en manos de personas sin competencia, por un lado, y con procedimientos que no se ha demostrado con suficiente certeza que son buenos para determinado área de la salud. Y ahí entra el tema de pues la diabetes, gente que se entretiene, que no lleva su tratamiento adecuado, que tiene una serie de tabúes respecto de esos medicamentos. Uno de ellos es el tema de la posible virilidad o impotencia que pueden producir y recurren a ese tipo de cosas alternativas, no empíricas, que no tienen ningún tipo de efectividad y lo que hacen es perder tiempo y cuando vienen entonces a caer en las manos profesionales, pues ya tienen complicaciones, en este caso de la diabetes, como son problemas de tipo visuales, problemas de hipertensión, problemas renales, en fin, todas esas cosas que la gente ya debe saber. Ahora hay otra arista. Nelson. Sí, adelante. Hay otra arista. Adelante. Si bien es cierto que no tiene desperdicio lo que has dicho, pero la mayoría de esas sustancias del ajo, de los peces, de la cosa, que no le hacen daño, tampoco son los responsables de que progresen sus problemas diabéticos. ¿Entiendes? No es su estilo, no es pero espérate, papá, espérate. Sí, no hay apego a tratamiento, ¿cierto? Pero hay un aspecto que tú lo tocaste. Hay que ver qué está pasando en la comunidad, qué está pasando en el modelo de relacionamiento dentro de la comunidad, que lo están llevando a ellos esa conducta. Hay que ver a qué tipo de comida yo soy más fácil accesar. Yo soy más fácil accesar a la comida chatarra, a la comida cargada en grasa saturada, y eso es un problema de Estado. Y eso es un problema de que salud pública tiene que meterse en la sociedad para hacer los estudios epidemiológicos del lugar y diseñar las intervenciones para combatir el problema desde ahí. Pero desde el individuo y la familia y el consejo médico es muy poco lo que se puede hacer. Es más, ahí prácticamente ningún médico deja de darle un consejo a un paciente. Pero si el modelaje me lleva a mí a asumir ese estilo de vida, es muy difícil que sin una intervención, un contramodelaje, yo pueda, aunque tenga la conciencia, porque me lo dijo un médico, yo pueda cambiar de conducta hacia un problema que en el tiempo lo que va aumentando, no disminuyendo. Mira, Roberto, lo primero es que la palabra pero prácticamente elimina todo lo que le antecede. No, pero entonces, no en ese sentido. Entonces tú, no. Yo le agrego es una chanza. Lo que yo te estoy diciendo es que lo que tú estás planteando es otra dimensión del problema. Nosotros ahora estamos tratando el tratamiento de un problema de salud, el manejo ya instaurado. Tú estás abordando el tema de la prevención a través de la educación y de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente en todos los sentidos. El tema de la educación, el tema de disminución de la pobreza, el tema de que tengan buenos trabajos con buenos salarios y puedan tener una alimentación más adecuada, el tema de que tengan una orientación del valor nutricional de los alimentos y cuáles son menos perjudiciales y más aprovechables desde el punto de vista nutritivo. Eso es otra dimensión. Aquí estamos hablando ya de la gente cuando tiene el problema, que amerita un manejo, un tratamiento y posiblemente, o sin el posible, el tema de la prevención secundaria. Es decir, ya tú eres hipertenso, ya tú eres diabético, ya tú tienes un problema de X. Ahora nosotros tenemos que tratar eso, si no para curarte, por lo menos a controlar la enfermedad y evitar que aparezcan las complicaciones de la misma, que son las que pueden llevar al individuo a una alta morbilidad y la muerte. Es decir, que son dimensiones, está muy desde el punto de vista complementario para abordar ese tema
evidentemente que lo que tú estás planteando es importante, porque hasta para desarraigar esa cultura no beneficiosa que tiene el pueblo de sustituir medicamentos ya aprobados para algún tipo de dolencia por una serie de sustancias que científicamente no están demostrados que tengan algún efecto positivo. En muchos casos, pues no lo tienen negativo, y su negatividad radica en que permiten que la gente abandone, teniendo fe en eso, su tratamiento de la terapéutica instituida por un médico calificado. Es la diferencia. Bien, avanzando, doctor Nelson Rodríguez Monegro, en las informaciones que tenemos hoy sobre el escritorio, pues justamente hay una información que habla de que cada día más adolescentes están presentando síndrome metabólico. La diabetes tipo 2, la hipertensión y el síndrome metabólico son condiciones que anteriormente solamente se veían en adultos, pero en la actualidad es más frecuente entre los adolescentes dominicanos. Y pues justamente ahí está el tema de la alimentación otra vez, como decía el doctor Lafontaine, que tiene acceso estos adolescentes. Adelante, doctor Amaury. Pero ese es un elemento que también el INDEN resalta, sí, y lo atribuye, entre otras cosas, a los estilos de vida, que son de los aspectos que en materia de prevención hay que fortalecer. Hay que fortalecer que las personas pues lleven una vida menos sedentaria, por ejemplo, que el tipo de alimentación, que la gente sepa qué es lo que está consumiendo y cuál es la repercusión que eso tiene en su condición de salud y cómo eso lo puede enfermar. O sea, que son aspectos que son bastante interesantes y entran dentro de la gran problemática. De todos modos, Nelson, el desafío aquí es en que las autoridades, la sociedad en términos general, tiene que recibir mayor calidad de información, porque no solamente es el hecho de que es una práctica ancestral, el tema de los tesis y eso, sino que, caramba, muchas veces la gente por el alto, mira, los medicamentos en nuestro país son tan costosos que países como, digamos, España, un medicamento de marca, no importa, o genérico, cuesta lo mismo, no importa que lo produzca la farmacéutica X o Z, Pfizer, Novartis, o que sea Sinfa o que sea Teva, tienen el mismo precio. Un paquete, por ejemplo, de 56 comprimidos de metformina, adivina qué precio tiene. 56 comprimidos de metformina en Europa cuesta €1,92. O sea, no llega a 2 euros. Aquí tú buscas esa cantidad y estás hablando de 1,000. O sea, si es de marca, estás hablando, te trepa sobre casi los 2,000 pesos. Entonces, evidentemente que las personas, como respuesta a mitigar los problemas de salud, pues muchas veces recurren a estas medidas populares, pero naturalmente, sea la razón que sea, en el estudio, pues se da cuenta, según el INDEN, el deterioro de estos pacientes luego vuelven explotados, como se dice, luego vuelven con unas complicaciones y lamentablemente pierden la vida. Esa es la realidad. En otro orden, Nelson, el tema de salud mental. Entonces, tú no quieres que te diga nada de eso. Oh, no, usted es el jefe de este segmento. ¿Qué pasó? No. Mira, adelante. La respuesta a eso, lo que decía nuestro hermano Roberto Lafontaine, encaja perfectamente en darle respuesta al tema de los problemas de tipo metabólico que cada vez se están viendo con más frecuencia a una edad mucho más temprana. Y ahí entra todo el tema del estilo de vida. Pero ahí entran muchos factores. Cuando tú comparas hace 30 años, 40 años, con qué se desayunaba, digamos, un dominicano en área rural, pues se desayunaba con víveres, con un huevito hervido, con una taza de leche, o café con leche, o chocolate. Luego esa persona, deambulaba muchísimo, caminaban muchísimo, es decir, que hacían ejercicio, iban a los ríos, en fin, es decir, tenían una vida muy activa desde el punto de vista del ejercicio físico. No existían las condiciones hoy que le permiten el sedentarismo
Hoy el joven está pegado de una tableta, de un celular inteligente, no se mueve, pero además de eso, hoy existen todo ese andamiaje de la famosa comida chatarra, es decir, comida de mala calidad, muy alta en carbohidratos, muy alta en grasa. Eso unido al sedentarismo, pues es fatal. Entonces esos son los elementos desde el punto de vista de estilo de vida que hay que trabajarlo, pero además ahí entra cómo tú regulas ese tipo de alimentos que le llegan a la población, que por ya la gente tiene una movilidad en términos de que está chiripeando en la calle o echa el día entero trabajando, tiene que comprar en la esquina. ¿Y qué es lo que hay en la esquina? En la esquina lo que hay un tarantín con frituras, la más de las veces, y todo lo que implica eso. Carbohidratos, grasas no adecuadas. Entonces estamos llevando a un estilo de vida y un consumismo que lo produce pues la política económica, la falta de políticas públicas para regular, para controlar eso. Y entonces las consecuencias desde el punto de vista sanitario están a la vista. Es decir, infarto, problemas de diabetes 2 a muy temprana edad, problemas renales, problemas pulmonares, los hábitos tóxicos que tienen hoy en día a pesar de todo lo que se habla del cigarrillo, pues el cigarrillo en buena parte se ha sustituido por la juca, y esa juca pues tiene, cómo se utiliza, pues tiene más posibilidades o factores nocivos para la salud del individuo. Es la ingesta de alcohol, la adicción a droga, es decir, hay un total descontrol y desregulación de la sociedad, y como consecuencia de eso pues tenemos todos estos patrones que hoy en día pues se llevan muchas vidas a temprana edad, y tenemos jóvenes con complicaciones como ACV que quedan con discapacidades porque no se atienden adecuadamente, porque el sistema de atención tampoco es el mejor. Es decir, hemos marchado aceleradamente hacia, digamos, falta de control de parte del Estado para poder regular por un lado ese mercado y por otro lado pues unas políticas de educación a la gente que puedan ser autogestores de su estado de salud, adoptando estilos de vida saludables. Y por ahí anda eso. Nelson, tú sabes que nosotros estamos hoy en las noticias de las epidemias. Esto es un gran problema de salud, y una de las epidemias más grandes que hay es más. Yo diría que la mayor es el problema de los enfermos mentales. Hay un plan que se había hecho para reducir los enfermos mentales, las patologías mentales, en 2 años. Creo que era 19-22, que se ha quedado en el tintero. ¿Qué tú opinas de esto, Nelson? Bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, porque sí realmente se diseñó un plan en torno a la salud mental. Y yo creo que cuando nosotros analizamos el accionar de la ex ministra Altagracia Guzmán Marcelino, el buque de insignia de esa gestión fue la salud mental. Y ella introdujo realmente transformaciones. Y ahí tenemos lo que tiene que ver con el antiguo 28, en qué se convirtió, lo que hay que ver qué es hoy, o qué queda de eso que en el pasado reciente era, es decir, de un centro de rehabilitación psicosocial, no un almacén de enfermos. Pero además de eso se desarrollaron una serie de servicios en un sinnúmero de hospitales para el abordaje agudo del problema agudo mental. Y eso tenía una complementariedad, que eran el desarrollo de los establecimientos de larga estancia para problemas de tipo crónico que no se pudieran resolver de manera ambulatoria. Eso tenía un plan que era de integración de las familias que tenían personas padeciendo este tipo de enfermedad. Eso tenía un plan donde a esas familias iban a recibir un soporte mensual económico para que, ya que en muchas ocasiones esos enfermos mentales se sueltan a su suerte en el ambiente, pues la familia lo desahucia, tú lo ves deambulando, porque
además por el tema de la estigmatización que existe desde el punto de vista social de los enfermos mentales, pues muchas familias los abandona. Entonces, de lo que se trataba era de crear una situación desde el punto de vista económico que para la familia ese enfermo tuviera algún tipo de valor y como recibía algún tipo de ingreso, pues le diera seguimiento a ellos. Ahora bien, ¿cuál es el problema en nuestro país? La falta de seguimiento. Es más, teníamos centro de días. Es decir, recuerdo que ahí por Los Minas se tenían centros donde se llevaban ancianos que tenían problemas de salud mental durante todo el día, mientras sus familiares estaban trabajando, ahí lo acogían, le daban desayuno, almuerzo, hacían terapia de grupo, tenían entretenimiento, que juego de dominó, una serie de cosas, hasta que en la tardecita sus familiares lo iban a buscar. Ahora, hoy en día, ¿qué queda de eso? El tema es que no le damos continuidad a ninguna de las políticas y es más fácil desacreditar la gestión anterior con que ahí no se hizo nada que darle continuidad y montarse sobre lo poco o mucho que se hizo para seguir desarrollando esas políticas. De modo que yo no estoy de acuerdo con esa aseveración, porque nosotros vimos bastante programa y no era una cuestión exclusivamente de discurso, sino que también había un compromiso de parte de Promese para que los medicamentos de esas personas fueran asequibles, la más de las veces de forma gratuita. Nelson, que fíjate una cosa, yo escuché hablar en una entrevista de la encargada de salud mental por parte del Servicio Nacional de Salud. Y toda esa planificación que se inició su implementación, se llegó a implementar, todo eso ahora no existe. Lo que ha habido un retroceso. Sí, pero por lo tanto, yo no comprendo cuando tú dijiste que no estás de acuerdo con eso. Es que tú entiendes que eso está ahora. Porque nada de eso existe. No se está criticando. Óyeme, no, que no estoy de acuerdo con el discurso que tienen de que en esa área no se ha hecho nada y que lo que se planificó en el 2019 no se quedó en el tintero. No es verdad, porque sí se hicieron muchísimas cosas. Claro lo que pasa sí. es que lamentablemente, todos esos técnicos que tenían la capacidad y que tenían la memoria histórica de lo que se estaba haciendo fueron desplazados, fueron desvinculados y comienzan con nuevo. Mira, el que una persona sea psicólogo o que sea psiquiatra no quiere decir que sabe de políticas públicas en el ámbito de la salud, de la esfera de la salud mental. Posiblemente está entrenado en hacer diagnóstico y tratamiento de personas con problemas de salud. Pero el diseñar la política e implementarla desde el punto de vista colectivo, de la prevención, del diagnóstico temprano, del tratamiento, eso es otra cosa y la mayoría no dominan eso. Sí, entonces, Nelson, al punto de que tú tienes, por ejemplo, que el director de esa instancia llamada RECIDE, el Centro de Atención Psicosocial y de Desarrollo Humano, fue desvinculado, fue cancelado. Entonces, la meta de salud con un enfoque comunitario, evidentemente que ha experimentado un revés. O sea, que yo pienso que aquí el aspecto fundamental es el hecho de que este plan que buscaba promover, descentralizar el tema de la salud mental y sobre todo a nivel comunitario fortalecerlo, lo que ha habido es un retroceso. Yo pienso que ese es el aspecto. Las autoridades pasadas ciertamente le dieron un empuje, crearon una metodología pertinente para la problemática, tal como tú has dicho. El problema es que por razones de la pandemia, ¿verdad? Pudiera ser, o porque las autoridades desatendieron ese programa. El mismo caso, por ejemplo, de las vacunas. Los programas de vacunación aquí siempre han venido en los últimos 20, 25 años, han tenido un buen desempeño. Bueno, se descuidaron y ¿qué tenemos? Tenemos que enfermedades que antes estaban controladas empezaron a aparecer. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurrió en esa área? Nelson. Espérate, ¿qué ocurrió en esa área? Desvinculan a la persona y al equipo. Y al equipo.
competencia en el área, un tipo serio, dedicado, digamos, prácticamente la historia dominicana de todo el programa ampliado de inmunización. ¿Y por quién lo sustituyen? Ponen ahí a una persona que era economista. Entonces, ¿de qué que estamos hablando? Un economista sabe de eso, de programa de eso. Tú sabes lo que significa introducir una nueva vacuna en términos de las capacitaciones, el tema del montaje de la logística para la distribución. En fin, todo eso es un mundo. Eso no lo conoce una persona que esté improvisado en el área, en esa área. Es decir, que lamentablemente ese es el problema. Mira, aún la pandemia, que desde luego la pandemia desnudó en muchos aspectos el tema sanitario, verbigracia el tema de la salud mental, que no solamente lo desnuda, sino que lo incrementa por razones obvias que todos conocemos. Si ellos se hubieran montado sobre ese programa y darle continuidad a eso, que incluso estaba articulado todo el tema de capacitación para que en el primer nivel que tenemos, lo que tenemos del primer nivel, pues también pues el médico familiar, el médico generalista que opera ahí, tuviera las herramientas necesarias, por lo menos, para hacer diagnóstico básico de problemas de salud mental y entonces referirlo a la unidad que cada hospital provincial, por lo menos, debe tener en el país.